Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a la primera expo virtual del mundo corporativo, IT Now Live. Es un gusto contar con su asistencia en esta charla tan importante que se está brindando hoy sobre equipos orientados a un propósito extraordinario. Importante conferencia a cargo del especialista Oscar Schmidt de CXO Community. Les voy a comentar algo sobre el perfil de Oscar para que lo vayan conociendo. Oscar Smith es coach internacional de transformación, ingeniero en sistemas, MBA y coach ontológico. Además es profesor universitario, mentor transformacional, conferencista, escritor, autor del libro 100 ideas en calma. También es creativo, innovador, emprendedor digital y embajador de OpenExo. Su propósito es transformar a las personas del mundo, inspirándolas a hacer de lo imposible, hacerlo posible. Qué buena temática hoy en día con tantos retos en el mundo corporativo. De la mano de Oscar, hoy vamos a aprender sobre equipos orientados a un propósito extraordinario. Sin más por el momento, Oscar, adelante. Excelente fondo tiene atrás con ese muchísimos libros. Así que nos da mucho gusto contar con su asistencia. Adelante con su conferencia. Carolina, muchas gracias. Gracias al equipo de IT Now, a Marcelo sobre todo, en particular por todo lo que está haciendo, que es un punto para mejorar, obviamente, el conocimiento y las experiencias. Gracias a Rutaño, que fue el que me invitó también a participar. Después vamos a hablar de sus propósitos y demás. Bueno, ¿qué es todo esto? Me hizo una presentación extraordinaria. Acá les dejo simplemente unos segundos para mis datos de referencia, pero vamos a ir directamente al tema. Para todos los que participen y sigan colaborando con comentarios y demás en esta jornada que intensiva, no solamente hoy, sino en el resto de la jornada, voy a regalarle un libro digital y unos talleres digitales a través de Udemy particularmente, para los que participen y hagan comentarios y preguntas, y sobre todo para los que me manden algún mensaje en algunas redes sociales para mantener el vínculo. ¿Qué estamos hablando de propósito extraordinario? ¿Qué es esto que vamos a hablar durante el día de hoy? Si bien el propósito extraordinario está orientado al propósito personal, lo vamos a orientar también al propósito de equipos. ¿Cómo se consolidan estos nuevos equipos para el nuevo mañana? Entonces va a haber 5 pasos que los vamos a desarrollar y espero que pueda expresar todo el contenido que tenemos en estos 40 minutos de conversación. El primer caso que quiero explicar es que el propósito extraordinario en realidad puede motivar a uno a hacer un montón de cosas, a generar nuevas metas, a alcanzar nuevas metas, como también puede hacer un cachetazo en la vida. A veces darse cuenta en diferentes tiempos, darse cuenta, quizás cuando terminamos la universidad, cuando terminamos o nos tenemos que ir de un trabajo, cuando hay una ruptura de pareja o cuando se desarma un equipo muy bueno de trabajo, empezamos a darnos cuenta que nuestro propósito es otro. O nos podemos dar cuenta que nuestro conjunto de ideales y elementos es otro. Por eso lo que vamos a trabajar hoy, quiero que lo hagan propio y lo elaboren comparando su propósito personal en esta vida, si alguna vez se lo formularon, y si no, es un gran interrogante como para investigarlo. Y segundo, el propósito de los equipos donde están trabajando hoy en día. Entonces, el primer elemento, el primer paso del propósito extraordinario es conocer nuestros valores. Conocer nuestros valores, y hay una premisa, primero, es que nosotros, los seres humanos, creamos nuestro mundo basado en lo que conocemos. No podemos observar algo que no conocemos. Parece ridículo el mensaje, pero es muy, muy poderoso, porque cuando observamos algo está limitado y está sesgado por lo que conocemos. Yo soy ingeniero en sistemas, tengo un MBA en negocio y cuando veo las cosas hay un pensamiento sistémico a través de lo que veo. Soy coach ontológico también y cuando observo las cosas también hay algo de la ontología, las conversaciones y las relaciones humanas que hay ahí dando vuelta. ¿Cómo podemos observar algo que no conocemos? Entonces, una parte importante de esto, de observarnos,
es reconocernos y hacer una experiencia interior para evaluar todos estos elementos que vamos a ir viendo poquito a poquito en estos 40 minutos. Si yo les muestro esta imagen y de golpe se la saco, lo primero que van a ver, o por lo menos lo que retuvieron ahí, es una selva. Una selva y algo verde. Pero si yo ahora en un momento le digo, hay animales en esa selva, y hay más de 20 animales, ya la forma de pensar y observar cambió completamente. Con lo cual, cuando yo vuelvo a poner la imagen, y la misma imagen anterior que fui y vine, van a empezar a observar, por ejemplo, un animal acá, otro animal acá, otro animal acá. Algo que en el primer vistazo no lo podían observar. Así pasa con el tema de los valores. Nuestros valores condicionan lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Un valor como el amor, como la amistad, como la integridad, como la honestidad, etcétera, esos valores determinan cómo nosotros somos en la vida. Y así como somos en la vida, también como los otros son en la vida. Con lo cual, hacer una autorreflexión sobre nuestros valores determina de alguna manera cómo estamos observando ese mundo que les presenté recién. Nuestras creencias nos abren y nos cierran posibilidades, porque lo que está bueno lo queremos aumentar, lo que está malo lo queremos rechazar. Entonces, ¿qué cosas habrán pasado en nuestra vida que a veces lo que era bueno en un momento es malo en otro momento? Lo que era malo en un momento no es tan malo en otro momento. Y eso se va formulando en la experiencia, por eso la reevaluación de un propósito extraordinario, individual o en equipo, hay que hacerlo periódicamente. Generalmente recomiendo que sea a mínimo cada 5 años, o bien cuando ocurre una crisis o una toma de decisión importante en nuestras vidas. Entonces, tomando de base la pirámide de Maslow, nosotros, digamos, nuestra formulación de valores está en la base de todo. En la base de toda esta pirámide, más allá que se focaliza en lo que llama el valor moral, o sea, el valor relacionado con la sociedad, en la autorrealización. Pero nuestros valores se sostienen en las necesidades básicas, en las necesidades generales de Maslow, en esta pirámide que ahora la vamos a retomar. No es una cuestión, como ya lo habrán escuchado, esta frase, de decir, si estos valores no te gustan, o estos principios morales no te gustan, no te preocupes que tengo otro. No es así. Lo podemos decir en chiste, pero cuando nosotros cambiamos los valores para compensar y estar alineados a los valores de otros y quedar bien con los otros, lo que sucede en esos casos es que perdemos dignidad. Dignidad e integridad, porque no somos lo que tenemos que ser o lo que queremos ser, sino que somos lo que los demás quieren que seamos. Un momento así fuerte de reflexión donde yo tengo que hacerle caso a mis valores. Quizás no lo quiera discutir en público porque no es un momento de conveniencia, pero tengo que tener mis valores. Para eso, cuando yo me observo en este mundo, mis valores se alinean con las 7 virtudes del samurái, Bushido, no sé si la conocen, pero las presento acá. Yo he estudiado en un momento artes marciales y fue un momento muy importante cuando era adolescente porque cambió toda mi personalidad, era muy introvertido y las artes marciales me ayudaron a tener una cultura, digamos, de respeto y demás. Entre los 7 valores principales que tiene esta cultura, que digamos, la sigo constantemente, es la lealtad, el respeto, el coraje, el honor, la compasión, la honestidad y la lealtad. Todos los equipos con que han trabajado conmigo he compartido estos valores, no significa que los demás tengan que respetar mis mismos valores, cada uno tiene un conjunto de valores diferentes, pero lo pongo sobre la mesa porque de alguna manera estoy esperando que haya una relación en esa sintonía. Y ahí es donde, de alguna manera, viene el segundo paso. Cuando una persona se involucra con un grupo de personas, cuando se involucran naturalmente con la sociedad, somos seres sociales, así que estamos en plena relación todo el tiempo. Y en esta situación tenemos una distinción para evaluar lo que soy yo, lo que son ellos y lo que podría llegar a ser el nosotros. La conceptualización muchas veces y la sociedad aplaude a los grandes líderes, a los que han logrado un gran cambio, los que son millonarios, los que lograron grandes logros, y a veces no premia lo que es el trabajo en equipo, el trabajo en grupo y demás. El ecosistema, y acá entra un montón, inclusive a veces la discriminación entre el hombre y la mujer, donde gran parte de nuestro tiempo se ha puesto al hombre, ser humano, hombre, masculino, digamos, de alguna manera en primer lugar, y el resto de la naturaleza y el resto del mundo por debajo. Eso ya no tiene mucho sentido y hace años se está cultivando un pensamiento totalmente diferente, pensando en un ecosistema, donde todos somos un conjunto de partes
y hay una relación muy fuerte y gracias a Dios estamos todos de alguna manera en existencia por la relación y lo que contribuimos en ese todo. Algunas cosas para diferenciar el pensamiento ego, obviamente que saquémoslo de lado ese ego y pasémoslo a un pensamiento eco. El ego tiene un pensamiento de aislamiento y separación, es soy yo y nadie más que yo, y justo yo que soy argentino que repito mucho esto, pero me aíslo porque todo pasa por mí y depende de mí. En cambio, el pensamiento eco, asumimos que hay una relación. Para lograr cosas es la sinergia y la relación que hay en la interdependencia. El segundo elemento es, tomamos la posición del ego es como la parte. Lo más importante es la parte como sí misma. Y lo único que haga esa parte. Cuando el concepto eco es el sistema como un sistema orgánico. O sea, no solamente son las partes, sino las relaciones de las partes. En el pensamiento sistémico se dice que el todo son las partes más sus relaciones. Entonces, ese es el pensamiento para ese lado. Para el lado ego, separamos lo que soy yo, lo que son ellos, y a veces los miedos del propio yo y las inseguridades hacen separarlo algún más, y busca etiquetar y marcar a esos ellos para buscar un distanciamiento y diferenciación. Eso habla mucho más de nuestros miedos que de nuestras seguridades. Cuando tenemos un pensamiento eco, tenemos una mirada del todo. Pensemos en esta pandemia, como tenemos que pensar en el todo, no solamente cuidarme, que es el primer paso, sino hacerlo para cuidar a los demás y viceversa. Esa mirada como un todo es mucho más profunda y más abarcativa que lo que necesita este nuevo mundo. Recibir es el pensamiento del ego. Yo recibo porque me lo merezco. El acto de desesperar es esperar que los demás me observen, me den a mí. En cambio, el pensamiento eco es dar e inspirar, servir y dar a los otros, porque eso de alguna manera, en efecto dominó, siempre vuelve. El pensamiento ego es pensar en el bienestar personal, en la competición. Yo compito con los demás. El que gana es el que tiene el bienestar. Ese es el pensamiento. Tengo que ganar. Y a veces esa batalla de ganar y de competir solo ocurre en la mente del ego. Ese ego que solamente es invisible y solamente ocurre en el pensamiento. En cambio, el pensamiento, en la parte de ego, me faltó ahí unas palabritas, es el bienestar colectivo. El bienestar colectivo no habla de competición, habla de cooperar y colaborar. De competir, pero de colaborar o de cooperar. Por eso hay una palabra nueva que se inventa, que se llama coopetir, que es cooperar pero competir. Competir en el sano juicio, donde uno genera más y apalanca a los demás para crecer, ¿sí? No solamente competir para ganar, sino elevo el nivel entre todos, genero más nivel al grupo. Entonces, finalmente el tema del ego, piensas exclusivo en el yo y nada más, y el otro es inclusivo. Muy bien, volvamos a las necesidades para tirar el primer concepto de propósito. Cuando pensamos en la pirámide de Maslow, que ustedes seguramente lo conocen, el concepto relacionado con un equipo o con una organización, las primeras bases de la pirámide se relacionan con el tema de la misión, los objetivos, las metas estas concretas de supervivencia que tenemos que tener. Segundo, que es el reconocimiento, es la visión que tiene la organización en los equipos, esa visión en donde queremos ir a largo plazo, cómo nos gustaría que nos reconozcan o qué es lo que queremos llegar. Pero en cambio, el tema del propósito es la autorrealización, ese lugar donde Todopoderoso me da muchas ganas me motiva a hacer cosas para mí y para los otros, para mí y para los otros. Pero desde el punto de vista individual, mi propósito, eso es lo que me genera la motivación como para lograr los objetivos. Por eso, por lo que vimos recién, esta diferencia entre ellos y yo, lo que hago es, si yo solamente pienso en yo mismo, voy a pensar en la supervivencia, en las relaciones y en el logro personal. Eso es en la forma individual. Saquemos eso de lado porque no existe más en los pensamientos, en la actualidad, en la sociedad actual. Pensemos en lo que es un pensamiento del nosotros. Ese ellos, de alguna manera, se integra con el yo y va a formar un nosotros. Para eso tengo que dejar una huella, tengo que hacer una contribución entre todos en esta sociedad. Y eso se llama buscar una causa o un propósito. Pasando estableciendo un propósito, hay una cuestión de unión, de integración entre todos los participantes de un equipo, entre uno con el resto, y no hay un ellos y ni un yo, hay un nosotros. Y eso está compuesto cuando definimos verdaderamente, en los pasos que vamos a hablar ahora, el propósito. En este sentido,
sacamos lo que es el ego y buscamos un nosotros en un proceso, un propósito en común, lo que se llama una transformación del ego al eco. Entonces, observemos de vuelta nuestra situación y cómo estamos nosotros y nuestros equipos con respecto a lo que dijimos recién. Hagan una autoevaluación y cómo estamos. Pasamos al paso 3. Las preguntas es por qué, qué y para qué. Y acá habla mucho de lo emocional. Vamos a hablar de situaciones donde va a ir un va y bien, va y ven, no va y bien, va y ven, donde hablamos por un lado de todo lo que, los resentimientos, las cosas que ocurrieron en el pasado pero vuelven a nuestra mente cuando ocurren situaciones. De alguna manera eso es resentir cosas del pasado, ¿sí? Algunas resignaciones, ¿por qué no soy capaz? ¿Por qué me siento limitado? Yo no me lo merezco. Un conjunto de emociones, de limitaciones que se relacionan con lo que llama ahora lo voy a nombrar. Ahora, con el otro es, ¿qué es lo que me motiva a ir adelante? ¿Qué es lo que me motiva a co-crear con otras personas? ¿Cuáles las emociones que yo necesito, la motivación que yo necesito para co-crear en equipo? Por un lado tenemos la tensión emocional, se lo denomina, que es el conjunto de emociones que me limitan, y por otro lado tengo la tensión creativa, que es el conjunto de emociones que me motivan. En esa situación de idas y vueltas, yo necesito certezas para avanzar. Y mi equipo necesita certeza. Necesito saber que voy a cobrar todos los meses, que vamos en común, que me levanto, que tenemos un lugar, un punto de encuentro. Algunas certezas tenemos. No puede ser que el ser humano esté cambiando todo el tiempo. Necesitamos, por un lado, certezas, pero tenemos certezas para tener un poco de control. Cuando el control se forma el 100% de nuestras vidas, ahí cambia completamente. Por eso necesitamos transformarnos y aprender de una experiencia innovadora todo el tiempo, porque en el aprendizaje es donde nos cultivan nosotros como un equipo. De una manera, esa transformación la necesitamos en cada día y en lo que hacemos y lo tenemos que determinar. Eso, con un propósito en común, lo logramos. El segundo elemento es que tenemos limitantes, pero no es que porque no lo podamos hacer. Tenemos limitantes porque nos autoimponemos de alguna manera esas limitaciones que no nos dejan aprender y crecer. Son dos miedos básicos, el miedo a lo nuevo y el miedo a perder lo que tenemos. Son miedos que nos limitan básicamente en lo que hacemos. Los limitantes se logran y se potencian lograr algo nuevo con la motivación. Motivación me puedo automotivar, depende de la personalidad de cada uno, lo podemos motivar en grupo por cuando hacemos algo en conjunto. Y piensen un montón de cosas cuando van con sus amigos, cuando están en los equipos de trabajo, esos son verdaderos equipos de trabajo, cómo les motiva estar y pertenecer a algo en particular. Tenemos los miedos que dijimos que son limitantes, y de alguna manera estos miedos a lo nuevo, este miedo a perder lo que ya construí, lo que tengo, por un lado, y por otro, el propósito. Propósito que voy a seguir insistiendo con un montón de elementos y al final le vamos a dar una entidad un poquito más importante. El propósito, el sentido, sería el personal sentido de mi vida. El por qué habla de problemas del pasado. El para qué busca anhelos o sueños que quiero lograr. Pregúntense ustedes por qué quieren hacer lo que hacen o para qué quieren hacer lo que hacen y seguramente la respuesta, que parece igual pero es totalmente distinta, la respuesta es uno va a hablar de problemas del pasado y otro va a hablar de cosas o sueños o anhelos que quieren lograr en el futuro. En ese momento cuando estamos evaluando todo esto que estoy yendo para focalizar el alcance completo, hay un momento de quiebre, hay un momento que me doy cuenta que venía con una vida tradicional, con un equipo de trabajo que venía repitiendo las 24 horas, las 8 horas de cada día, todo lo mismo, todos los días y En un momento de quiebre donde digo, o me engaño y me sigo mintiendo todos los días o tengo que cambiar. Ahí es el momento exacto donde el ser humano se potencia, se transforma y empieza a encaminar desde un propósito personal a un propósito en equipo. Entonces, les pido a ustedes, la pregunta es, ¿ustedes tienen un propósito de vida? ¿Saben para qué estamos en esta tierra? En sus equipos de trabajo, ¿hay un propósito en común más allá de ganar dinero, estar trabajando en equipo y demás? ¿Hay un propósito en común? ¿Hay un propósito que va más allá, no solamente el nosotros, sino el nosotros más extensivo de cambiar este mundo para hacer un cambio social importante y lograr, aparte de lograr logros y festejarlos, digamos, ¿hay un cambio? ¿Hay una mirada de cambiar este mundo en sí? El cuarto elemento es un modelo de trabajo, una herramienta muy, muy conocida que se llama Ikigai. Para los que no saben Ikigai, lo voy a explicar rápidamente. Se basa en 4 elementos. Primero, por un lado, es lo que amo. Determino qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que me apasiona hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que me apasiona hacer? Y ahí hago una lista de cosas de lo que me apasiona hacer.
El segundo elemento es lo que soy bueno. ¿Qué es lo que soy bueno? Donde no necesariamente lo estudié, pero me sale. Por ejemplo, dibujar. Me sale muy bien y me sale con facilidad. Entonces, lo puedo hacer porque tengo los conocimientos quizás o tengo las habilidades para hacerlo. Entre los dos, entre lo que amo y lo que soy bueno, ahí se genera un punto de intersección que se llama pasión. Lo que me apasiona va en ese sentido. Pensemos también, no solamente en individual, pensemos en tema grupal. ¿Qué es lo que ama este equipo en común? ¿Qué es lo que somos buenos este equipo en común? ¿Sí? Eso va a conformar lo que es la pasión de ese equipo. Cada uno, cuando digo pasión en equipo, lo mío que aparece en mi mente es un equipo de fútbol o un equipo de rugby particularmente. Por los otros dos elementos, hablamos de, el otro elemento es por lo que me pueden pagar. O sea, más allá de la parte pasional y la parte interna de lo que amo y lo que eres bueno, tenemos que ser conscientes que también hay una parte de este análisis es por lo cual nos pueden pagar. No podríamos hacer solamente cosas que amamos y no que nos paguen, porque normalmente estaríamos felices por lo que hacemos, pero nos faltaría dinero en nuestro bolsillo. Entonces, tenemos que ver la viabilidad de alguna manera de cosas que podemos llegar a hacer. Entonces, y después el último elemento es la necesidad del mundo. ¿Qué cosas necesita el mundo y donde yo puedo aportar a esa necesidad del mundo, donde puedo contribuir a ese mundo? Si yo junto la necesidad del mundo y la necesidad por lo que, en la parte de lo que nos puede pagar, en esos dos idas y vueltas, lo que yo tengo es la vocación. Con ambos yo genero la vocación, en algunos casos profesional, o en la vocación alineada a un oficio. Es algo por lo que me pueden pagar y algo que necesita el mundo. En conjunto, los cuatro, el punto central, o sea, el centro, donde haya actividades y oraciones en común, en este sentido, acciones en común, yo voy a generar lo que se llama el Ikigai, ese sol en el centro, básicamente. Ese sol en el centro es muy poderoso porque estoy seguro que gran parte de los que nos reunimos acá no lo habrán hecho y no lo habrán analizado. Y a veces empiezan un trabajo y no les gusta, o empiezan a hacer cosas y no tienen el rédito económico, son felices pero no logran transformar eso como si fuera un emprendimiento en algo que le puedan pagar. O hacen cosas y el mundo lo necesita, entonces es como que le falta el repago social de alguna manera. Ese conjunto hay que evaluarlo porque encontrar esto en lo personal y en los equipos hace que tenga sentido levantarnos todas las mañanas. Esto es el primer paso del propósito, es el primer paso donde esto alineado con nuestros sueños, nuestros desafíos, lo que queremos lograr, metas en común, se genera el propósito extraordinario. Ese es el mensaje, de alguna manera, donde se puede conformar que todas las mañanas nos levantemos y terminemos el día diciendo qué bien todo lo que hice hoy por mi propósito. En este sentido, la pregunta de vuelta es, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Sabemos lo que nos apasiona? ¿Sabemos lo que somos buenos? ¿Sabemos en lo que nos gustaría porque nos paguen? ¿Nosotros estamos contribuyendo a ese mundo en algo que necesita, de alguna manera? ¿Tenemos en claro cuál es nuestro Ikigai? Si no tenemos en claro, obviamente, bienvenido a poder hacer ese momento de transformación. Quinto elemento, ya focalizado en lo que es el propósito, vamos a buscar el tema de los resultados. Siempre los resultados, el tener un resultado, si bien el gran resultado ocurre internamente, por eso el resultado está resaltado con el 2. Cuando yo busco resultados en el tener el resultado, hay dos resultados, el exterior y el interior. Cuando yo estoy en sintonía con mi equipo o conmigo mismo, con un propósito, yo logro el resultado exterior por llena. Es el que te dice por qué estamos en este mundo, por qué hacemos lo que hacemos. Ese conjunto de valores, esa integridad que te dice, bien, Oscar, lograste lo que querías hacer, que solamente ustedes lo saben. Cierran algo y tienen una cara de felicidad y una alegría de haber logrado tal cosa porque eso pasó por dentro y no se ve de afuera. Esos resultados, obviamente, son los visibles y hay dos formas de lograrlo. Uno es cambiando acciones, que es la forma, digamos, no muy profunda, pero uno aprende metodologías, aprende mecanismos que estudió en toda la jornada hablando de herramientas nuevas y demás, o puede hacer una introspección interesante en el ser de uno y en el ser social de las personas con que uno se relaciona. Ese cambio obviamente es mucho más poderoso porque cambiar la forma de ver el mundo, como estamos intentando
con esta breve presentación es cambiar las formas como hacemos y en consecuencia cambian los resultados naturalmente. Una formulación del propósito en forma básica y estándar es nuestro propósito, cuando nos juntamos con el equipo, es, bueno, a ver, después de todo lo que vimos hasta ahora, sentémonos a escribir nuestro propósito. Entonces, una formulación sencilla es, nuestro propósito es, tal, lo desarrollamos, cuál es el objetivo, el fin en común y para qué. ¿Qué es lo que queremos lograr? El cambio social o el cambio de este mundo que queremos lograr. Es una forma, otra forma es nosotros, y nos nombramos, o nosotros, el equipo de tal área, juntos, vamos a hacer tal cosa para lograr este cambio transformacional, este cambio en este mundo que estamos pensando. Eso es una forma. Hasta acá es, digamos, puede ser que haya sido disruptivo, puede ser que haya sido disruptivo, un cambio de paradigma, esta confrontación entre el ego y eco. Muchas empresas ni siquiera llegaron a esto. Es un conjunto, es un equipo de egos, ¿sí? Y con una meta en común, eso lo he visto mucho, pero a veces no llegan a esta comparativa entre ego y eco. Ahora, si se animan, y tenemos tiempo, creo que sí, tenemos tiempo, vamos a avanzar en algo más exponencial. Porque está el ego del yo, el eco en el ámbito social, pero ahora está el exo, ¿sí? El ecosistema y el exosistema. Ya compañeros y colegas de la parte de la comunidad OpenExo estuvieron ya dando charlas, así que voy a focalizar y voy a repasar algunos de los conceptos que ya dieron para que vean cómo esto tiene sentido desde la parte humana, ¿sí? Karine estuvo hablando mucho de la generación y cómo aportan valor a esta nueva sociedad. Gabriel estuvo aportando valor en cuanto a la inteligencia exponencial. Así que vamos a avanzar un poquito más. En esta situación, cuando quiero generar una transformación, pero una transformación importante de este mundo, yo le pregunto a todos, le podemos preguntar a todos, ¿quieren una transformación? ¿Quieren un cambio? Y seguramente todos levantan la mano porque no hay ser humano que no quiera un cambio para mejor. Cuando le pregunto quién quiere transformarse o quién quiere cambiar, seguramente todos están en una situación de esperar que el otro cambie o que el otro haga el cambio. Y yo, con el menor esfuerzo, acompaño, digamos. Eso puede pasar. Pero peor aún, cuando estamos en un equipo, ¿quién quiere liderar un cambio o quién quiere liderar una transformación? Ahí se vuelve más complejo, se vuelve más complejo y no hay líderes transformacionales. Hay muy pocos líderes transformacionales. En este sentido, los líderes ya bastante tienen para cambiar ellos mismos que a veces no tienen el tiempo, las ganas o la energía para cambiar a su equipo y dirigirlo a un mismo propósito. De hecho, creo que muy pocos hablan de los valores en común que tienen, muy pocos hablan de construir un nosotros, un ecosistema, muy pocos hablan de tener un propósito en común. Cada proyecto es un propósito en común, algo que quieren lograr, algo que determine el todo antes de avanzar con una planificación. Entonces, en ese sentido, hay dos elementos que se explicaron anteriormente, pero los voy a repasar. El pensamiento de escasez. Y esto es un tema de cambio que se está dando sobre todo en este momento de pandemia, de crisis, de reflexiones, donde me doy cuenta que he pensado siempre en limitaciones. He avanzado con desarrollos donde me siento limitado y en base a lo que tengo empiezo a hacer. Cuando el mundo es abundante por naturaleza, la naturaleza es abundante, la energía solar puede ser abundante, cantidades de información, cantidad de datos, cantidad de personas en el mundo, las 7.000 y pico de millones de personas que hay en el mundo, no todo el mundo tiene trabajo y quiere trabajar, o sea, por ahí no estamos encontrando en el pensamiento de escasez cercano, pero hay recursos, ideas, datos y un montón de otros elementos en abundancia. El tema es cómo lo encontramos y cómo lo transformamos para nuestro propósito hacerlo diferencial. El pensamiento de escasez y de abundancia lo podemos asociar con el pensamiento personal limitado que a veces tenemos o el pensamiento de crecimiento. En particular, estos dos hay un balance porque uno ya me limita y uno me genera potencialidades. Llevado al punto exo-community, de alguna manera, tenemos un cerebro, un pensamiento un poco más expansivo y mucho más alentador, donde la tecnología podría llegar a ayudar en esta medida para potenciar ese pensamiento. Si bien antes hablábamos de lo limitado y el pensamiento de crecimiento, donde uno se abre a las posibilidades,
cuando comete error no se lo castiga, cuando comete error se lo llama a trabajarlo en equipo para que no solamente aprenda el que cometió el error, sino que aprendan los demás para no volverlo o intentar no volver a realizarlo, donde el fracaso no está castigado y mal visto con vergüenza por la sociedad, sino que el fracaso es un punto de aprendizaje. Si no, les pregunto algo, ¿cuántas veces aprendieron con el éxito? Con el éxito de los proyectos aprenden a repetir ese éxito varias veces. Cuando ustedes aprendieron verdaderamente, no es a repetir cosas de memoria. Ustedes aprendieron cuando fracasaron o cometieron errores. Cuando cometieron un error dijeron, eso así no se hace. Fracasaron, ¿qué tengo que hacer? Por eso, el tema del fracaso, el tema de los errores, cuestionado en la visión limitada de castigo, de vergüenza, de a no hacer más, a ver si me sale mal, de no limitarse por los miedos, es un pensamiento limitado. Hay que trabajarlo mucho, digamos, la personalidad y el conocimiento personal para lograr un pensamiento de crecimiento. En ese sentido, todo lo que llama esto, la parte de ExoCanvas, que hable la apertura, aprovechar esa abundancia, la podemos trasladar al pensamiento individual, al pensamiento colectivo, a los equipos. Y lo vamos a focalizar en lo que llama MTP en un ratito nomás. Entonces, en ese mismo sentido, y usando, digamos, la filosofía de ExoCanvas, tenemos un pensamiento lineal o un pensamiento exponencial. Y acá es donde se forman y transforman los diferentes puntos de vista, y esto es una presentación que hizo Bárbara de Singularity University de Chile, muy interesante, y siempre la tengo como referencia en las presentaciones que dan ahí o en Singularity en general, porque me ayuda mucho a pensar una forma diferente de este mundo, ¿no? Entonces arriba tenemos el pensamiento de los equipos de manera exponencial, y abajo tenemos el pensamiento de los equipos de manera lineal. ¿Cómo es uno y cómo es el otro? Así como comparamos ego con eco, quiero comparar lo que es un eco tradicional, digamos, un eco tradicional o un ego tradicional contra un exo, digamos, exponencial. Entonces, cuando hay desafíos, el equipo exponencial abraza los desafíos. Cuando el pensamiento lineal es, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué vamos a hacerlo si estamos bien así? ¿Para qué vamos a pensar en forma, digamos, ¿para qué vamos a buscar un desafío si a mí me pagan igual? Yo tengo que cumplir las horas y se acabó. Imagínense eso traspolado en 20, 30 años. Y conozco muchas personas que con eso le alcanzan, pero nunca se pusieron a plantear lo que se pierden de vivir de manera diferente por estar apegados y atados a esas seguridades que le dan un poquito y se pierden un montón de desarrollar una nueva vida, una nueva mirada de este mundo. Segundo elemento, los obstáculos, ¿no? Los obstáculos en la parte exponencial, persiste ante ellos, significa que los obstáculos no es que no se puedan chocar, sino que lo toman como parte del camino. No es que es un obstáculo del camino. En cambio, en el pensamiento lineal, ese obstáculo, esa piedra en el camino, dice, bueno. En el pensamiento exponencial, un obstáculo es un desafío más, que lo pone a prueba el equipo para poder desafiarlos. En el otro sentido, tenemos el tema del esfuerzo. El esfuerzo tenemos, el esfuerzo no hablo de sacrificio, por más que la cultura es latina, el sacrificio es como que hay que sacrificarse para lograr las cosas. Pienso totalmente que no es el sentido. Hay que sí tener un compromiso de acción, obviamente hay que tener respeto por los demás y los compromisos que uno tiene. De alguna manera el esfuerzo, en la parte exponencial, es el camino a la maestría, es decir, en el reconocimiento personal, en el reconocimiento del esfuerzo, el esfuerzo por el sentido de no bajar los brazos y seguir probando, accionando, aprendiendo, experimentando, hace el camino a la maestría de esos equipos. En cambio, el pensamiento lineal es algo que no da frutos. ¿Para qué nos vamos a esforzar? ¿Sí? Hay una frase muy, muy, muy vieja que dice, estudias o trabajás, te cansás, ¿qué ganas? ¿No? Es el pensamiento lineal. ¿Para qué vamos a esforzarnos? Si estamos bien así, que trabajen los demás o que trabajen los tontos. ¿Sí? El cuarto elemento, hablamos de las críticas, el señalar, ese conjunto de los ellos que están ahí, que no están involucrados en el propósito. Cuando uno está en el propósito y alineado en la parte, aprendemos de esas críticas. Porque una crítica es algo, no significa que hable de mí, habla del otro, es una opinión del otro que uno la puede tomar o la puede dejar, la puede tomar, la puede transformar y aprender sobre eso.
La crítica se aprende de esa, y entendamos que las críticas, bien entendida en esta filosofía, es una opinión de los demás. El tema de las críticas se ignora el aprendizaje, es decir, las críticas, le dice, es un ida y vuelta de culpas. Si él me critica, yo le contesto con una crítica y así sucesivamente una discusión que no tiene sentido. Si yo tomo esa crítica, la tomo y le doy gracias, ¿sí? En ese sentido, puedo aprender de esa crítica también. Pero tengo que tener un nivel de autoestima muy importante y el equipo también. Eso lo da el propósito también. Por último, en la parte exponencial, y ya vamos terminando, el éxito ajeno, el de los demás, no es una envidia para nada, sino es un retroalimentación para esforzarnos y lograr más cosas. Por eso hablamos de competir en el ecosistema. Competir es colaborar y competir para crecer. Es aprender y se inspira, se aprende y se comparte, se aprende, se comparte y se inspira. En el caso lineal, se ve como una amenaza porque el éxito ajeno es, si se dan cuenta que yo lo puedo hacer, voy a tener y me pueden echar y demás. Hablan más de los miedos que de la inspiración a motivarse y aprender de los demás para lograr ese éxito. Estos equipos exponenciales, de alguna manera, tienen estos elementos, y ahí el concepto de propósito en este esquema, en Exocama, se llama propósito transformador masivo, el MTP. El propósito transformador masivo lo que busca es cambiar ese propósito, generar un compromiso y digamos, una aspiración de acción, o sea, te inspira a accionar, porque vos estás ligado con ese propósito, porque ese propósito que logra cambiar, aunque sea ese mundo cercano o ese mundo global, ¿sí? Depende de la ambición que tenga todo el equipo, te involucra. Y no hay cosa más fantástica que un equipo bien motivado con un propósito en común, alineados de alguna manera para cambiar este mundo. Transformador, ¿por qué es transformador? Porque hace una transformación significada de la vida personal de cada uno de los equipos y también de la sociedad que está alrededor. Y es masivo porque no se acorta en cosas puntuales, sino que es ambición. No solamente para la empresa, puede llegar a ser para el país, puede ser para el continente, puede ser para el mundo, ese sentido. Porque lo que sirve para acá seguramente puede servir para un montón de lados. Y lo que estoy buscando es no limitarme. Pensamiento de crecimiento, pensamiento de abundancia, pensamiento de exponencial. Es darle sentido de transformación completa, gigante y aspiracional. Entonces, nos frenamos un cachito acá y repensamos. Entonces, ¿tenemos un propósito transformacional? ¿Tenemos un propósito que cambie la forma en que nos levantamos todas las mañanas? ¿La forma en que cuando nos reunimos con el equipo nos ponemos con ganas de lograr esos resultados diferentes? ¿Tenemos ese propósito? La forma de hacerlo sigue los pasos de lo que estuvimos viendo hasta ahora, esos 5 pasos. Acá les voy a dar algunos propósitos, de alguna manera, de algunas de las comunidades donde participamos, donde colaboramos y donde tiene mucho sentido todo esto que estuvimos hablando hasta ahora. El Rutaño, que es una comunidad que los invito a que estén, es rutaño.com. El objetivo es lograr a través de blockchain, lograr una comunidad de emprendedores y digamos, de oficios y de tareas digitales donde se congreguen todas las partes, digamos, en Latinoamérica. Digo Latinoamérica porque se empieza por habla hispana, se empezó, pero en realidad es con expansión a nivel mundial, donde se comparten estos idas y vueltas, donde el ofrecer un servicio y el de tomar un servicio, usando como el blockchain como moneda de trueque. Es internacionalizar y acelerar el ecosistema de innovación. Y el foco principal es innovar, lograr juntar diferentes personas en Latinoamérica para contribuir a la innovación a nivel mundial. OpenExo es uno donde soy embajador para Argentina. El propósito es transformar el mundo para un futuro mejor. Qué directo, qué práctico, y todas las cosas que hacen desde ahí adentro, que varios oradores de esta jornada pertenecen a esta comunidad, donde busca innovar a través de la tecnología y cambiar, obviamente, el mundo. Tenemos Purpose Alliance, que es empoderar a las personas extraordinarias para crear el futuro. Es tomar de cada uno, sepan de tecnología, no sepan de tecnología, pero cada uno seguramente es extraordinario en algo, o en conjunto con otro es más extraordinario aún. Entonces, eso, la parte de empoderar a las personas que quieran contribuir con un todo, quizás solas no la puedan hacer, pero juntas pueden hacer un cambio importante. CXO, que es una comunidad que tengo ya hace 10 años, que es más de profesionales, más relacionado con la educación y demás, es aprender, compartir e inspirar. Aprender
compartir ese aprendizaje e inspirar a los demás para que sigan aprendiendo, en un ida y vuelta, sin vergüenza, sin miedos y sin limitaciones, apuntando a todos los líderes del mundo y con el solo objetivo, obviamente, de cambiar y buscar un mundo, cambiar un mundo para un futuro mejor. Mi propósito personal, que esto fue reformulado en marzo de este año por algunos sucesos de cambio que he tenido, es transformar a las personas del mundo, inspirando al ser imposible al hacer posible. A veces dicen que es un poco largo, a veces que es un poco corto, pero lo que yo busco es que todas las personas, de alguna manera, con sus pensamientos se limitan y hacen imposible algunas cosas que quisieran realizar. Por eso, en el hacer, en la acción y en lanzarse a hacerlo, no en forma ciega, sino con un acompañamiento que yo estoy con ellos, hacerlo posible ese éxito. Por eso con esto cerramos y la pregunta es, que les dejo a todos picando, así podemos ir a las preguntas, si es que hay, creo que estamos cumpliendo con los tiempos de 40 minutos. ¿En qué te vas a enfocar hoy para transformar tu mañana? ¿En qué te vas a enfocar hoy para transformar tu mañana? Les voy a decir a todos los que hagan preguntas o los que se contacten conmigo a través de las redes sociales, les voy a acercar a los primeros 5 solamente, les voy a acercar el libro de 100 días de calma. Esto fue un libro que con meditaciones que yo tenía que, por un cambio de propósito que tuve en marzo de este año, aproveché, me di cuenta que por qué no la reflexión y la meditación que venía haciendo 100 días, en cada día aprecié una idea como las que figuran ahí en el primer día, y por qué eso no trasladarlo con una mezcla de metodologías y una mezcla de coaching aplicado a hacer un compartir para otros que por ahí le pueden llegar a servir esa reflexión. Y así fuimos sumando y llegamos a los primeros 100 días, ahora estamos ya en el día 200 de esta cuarentena, donde transformé esa situación de encierro de alguna manera en una oportunidad de reflexión. Y segundo es este taller que les comenté al principio. También tengo 5 para darle gratis a los primeros que me contacten por las redes, o 5 con descuento, como quieren hacer la organización, lo que fuera, para transitar todo el proceso con videos. Son casi entre 5 y 20 horas, depende del nivel que quieran, de videos para que puedan ustedes, perfeccionar este taller. Así que creo que con esto terminamos. No sé si estamos en tiempo, pero creo que ya con esto estamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias, Oscar. Tenemos algunas preguntas. ¿Cómo podemos gestionar los egos en un equipo para potenciarnos? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Qué interesante, ¿no? Porque estamos en una cultura naturalmente que premia el ego antes que premiar lo que es el trabajo en equipo. Primero es poner hablar de los valores. ¿Cuáles son los valores de cada uno? Segundo es buscar ese propósito en común. ¿Para qué estamos reunidos acá? Preguntarse eso. ¿Para qué estamos acá en el equipo? ¿Para qué nos juntamos? ¿Para qué desarrollamos estas actividades? Cuando la persona empieza a contestar por el yo, de alguna manera no quiere ser parte de este equipo. Cuando ponga primero el nosotros y hable del nosotros, vamos a hacer esto, nosotros logramos tal cosa, por más que lo haya hecho uno, ahí empieza a cambiar la cultura y a transformarse el ego. Si la persona sigue insistiendo con el tema del ego, quizás no es parte de ese grupo. Quizás no tengo que obligarlo a que cambie, porque eso es parte del ecosistema. Cada uno tiene que aportar en lo que esté predispuesto a aportar. Cada persona tiene un proceso de evolución que no tiene que estar obligado a cambiarlo porque uno quiere que le cambie al otro. Lo que sí yo puedo hacer es separarlo y no integrarlo al equipo, porque ahí el equipo pone esas condiciones de trabajo y esa condición principal es el propósito. Tenemos una pregunta más. ¿Cómo se identifica un líder transformacional? Bueno, la parte transformacional es algo, puntualmente, es un mix en la parte de de organizaciones exponenciales y demás, pero la parte transformacional es donde prioriza de alguna manera la transformación de los otros. O sea, pone en primera persona al resto que con uno. Un líder transformacional no aconseja, un líder nacional no mentorea, un líder transformacional acompaña y es empático. Un líder transformacional no es simpático, es decir, en las situaciones negativas y más dice, sí, claro, porque tu jefe
es un tonto y lo que fuera, y sigue fomentando en esa emoción con el otro. Un líder transformacional es empático, escucha, entiende, acepta la situación y la mirada del otro y acompaña. No presiona a la hora de acelerar lo que uno piensa de que para el otro es bueno. No, lo pone sobre la mesa y el otro lo observa, si lo acepta o no, y acompaña. Cada uno acepta los tiempos del otro. Transformacional es porque seguramente el líder tiene una experiencia en algunas cosas y no tiene miedo que su equipo crezca más que él mismo, porque él sabe, un líder transformacional, que cuando su equipo crece, él crece también. Los líderes que no son transformacionales, que no logran cambiar a sus equipos, lo que sucede es que ese líder tiene miedo de que los demás crezcan. Y si los demás crezcan, él piensa, por su miedo y por su control que tiene frente a ese crecimiento, que le van a poder sacar el lugar. Y ahí no está hablando de temas de enojos, temas de arrogancia, nada. Está hablando puramente de miedos, porque él sabe que si está controlando tanto, él tiene miedo a perder lo que tiene y no tiene otra posibilidad. El líder transformacional entonces busca hacer crecer a todos los equipos, por más que sea una pérdida para él de algunas cosas, sea dinero, sea tiempo, sea una posición. El líder transformacional siempre acompaña y va a la par. Una pregunta más del público. ¿Qué cambios recomienda para el trabajo efectivo de nuestros equipos en épocas de teletrabajo? Para hacer más efectivo el teletrabajo. Ok, genial. Bien, no es una propuesta. Asumamos que ya hay una propuesta, un propósito. Lo que yo recomiendo esto es algo, hay dos elementos de Exos Canvas muy importantes que apuntan a lo que es la autonomía de los equipos de trabajo y las mediciones, de alguna manera, de los trabajos realizados. Uno tiende a darle autonomía y darle todo el empoderamiento a sus equipos de trabajo para que avancen, pero estar, digamos, a disposición cuando alguien del equipo levante la mano, digamos, levante la mano por alguna necesidad particularmente. Yo lo recomiendo, obviamente, aplicar metodologías ágiles para hacer un buen seguimiento y no distanciar mucho los problemas de las soluciones, de alguna manera. Aprender un Agile Scrum, preferentemente, un Agile Canvas, algunas técnicas puntuales de lo que es Lean Startup, relacionado con esta mejora continua y generar en equipo, y el trabajo en equipo, determinadas metas medibles que permitan experimentar y aprender sobre esos ciclos de aprendizaje. El líder, contar con herramientas que no sean invasivas para controlar, sino que sean elementos diarios como los dailies en el Scrum que permitan realizar un avance y eventualmente, en el caso del líder o el Scrum Master particularmente, en esa función, poder acercarse a las personas que vea que está flojo o de alguna manera tengan que mejorar, acercarse y tener conversaciones puntuales. No hay ningún problema, no hay un tema importante en el mundo que no se pueda resolver a través de una conversación. Creo que tenemos dificultades con la señal de audio. Oscar, no se escucha su conferencia en este momento, su respuesta. Oscar, la última parte de su respuesta no se escuchó. Creo que hay problemas con el audio de su señal. Porque usted logra escucharnos bien a nosotros. No sé si puede recapitular un poco sobre la última parte, que fue lo que no escuchó. Perfecto, repito la respuesta. Repito la respuesta, no sé si se puede escuchar ahora, mejor. Se escucha súper bien en este momento, sí. Genial. Lo que yo decía es que no tiene que ver con la pregunta orientada al propósito. Una vez que está el propósito en común, obviamente acá sí recomiendo algunas herramientas del estilo ágil, o sea, un Agile Scrum o
Lean Startup, alguna metodología que permita la contribución y los elementos que se proponen también en el ExoCanvas, la autonomía de los trabajos de equipo, es decir, darle un empoderamiento a esos equipos para que trabajen, pero no tirar esa responsabilidad como diciendo, ya le tiré la responsabilidad al equipo y listo. No, es competir y cooperar, es decir, dejarlos trabajar en forma autónoma, pero tener una metodología de seguimiento, no para controlarlos, sino para acompañarlos en el caso que les necesiten algo. Puede ser que sean un equipo que crean que tienen todos los conocimientos y el líder, por experiencia, por otros tipos de aprendizaje, puede acercarse y acompañar esas dificultades que puedan tener en el camino. Particularmente recomiendo esto, recomiendo meterse con herramientas sociales, llamémoslo Slack, llamémoslo Jira, llamémoslo cualquier elemento que permita mantenerse en contacto con los equipos de trabajo y hacer un acto presente, aunque sea en forma virtual, con cada uno de los integrantes o en forma de equipo. Por eso están los daily, por eso está la planificación de la semana, el cierre de la semana y aprender de los errores que se tuvo para no volver a repetirlos. Es estar cerca en forma virtual, no implica que tenemos que estar, estar lejos físicamente no significa que no tenemos que estar cerca socialmente en forma virtual. Lo que nos permitió estas tecnologías es estar cerca día a día, en cualquier momento, en cualquier hora, y lo demostramos, pero estamos lejos físicamente. En la concepción de equipo, estamos hablando de una cercanía virtual más que una cercanía física, ¿no? Excelente, Oscar. Agradecemos mucho su participación. Parece que sigue el audio con problemas de conexión. Oscar, no logramos escucharlo. Ok. Creo que hay una diferencia entre el sonido y la imagen nomás. Con eso hemos abordado prácticamente las preguntas, Oscar. Genial, perfecto. Entonces, damos por concluida la sesión. Estamos muy contentos de tenerle en esta primera expo virtual. Les recordamos que hay 2 salones de conferencias simultáneos y además que usted puede participar hoy en una gran tarde de juegos IT Now Live, conectándose en las salas de conferencia disponibles. Tenemos 2. Así que conéctese y gane más de $18,000 en premios de parte de nuestros patrocinadores, entre ellos, pues, muchas herramientas que son muy útiles para esta nueva normalidad. Así que no se lo pierda hoy conectarse a las 4 de la tarde, hora Centroamérica, 5 hora Panamá y 6 de la tarde, hora dominicana. Siga conectados con IT Now Live, la primera feria virtual para el mundo corporativo. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Gracias a ti.